Malvinas en primera persona, hemos dado en llamar este espacio donde acercamos la historia en la voz de sus protagonistas. Hoy, como lo veníamos comentando, con una entrevista particular, tenemos del otro lado de la línea telefónica a un señor que hace muchos años vino de España, que se radicó en nuestro territorio. Ya vamos a charlar sobre ese tema puntualmente, por supuesto, y agradecemos muchísimo la gentileza. Padre Vicente Martínez Torrens. Buenas tardes, padre, un gusto saludarle, bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes, Fernando, un gusto estar con ustedes. Ahí me imagino que las flores será por todas las flores que deben haber ahí, ¿no? Hay una historia que refiere precisamente a un arroyo y a unas flores que había a la vera del arroyo cuando aquellos que empezaron a internarse en el territorio nacional encontraron lugares donde ir asentando pueblos, ¿no? Así que de ahí es que nos toca las flores en el corazón de la provincia de Buenos Aires, padre. Bueno, vamos a tirarnos con unas flores hoy. Pero cómo no. Lindas. Yo decía en el encabezamiento de la charla que usted vino de España. ¿De qué parte de España vino, padre? Bueno, en primer lugar, sí. Siempre de chiquito siempre me molestaba que me dijeran, ¿no? Español o gallego y eso, ¿no? Porque yo soy español un poco de casualidad, ¿no? Ah, muy bien. Mi abuelo, o sea, toda la familia de mi madre, vino acá a la Argentina. Son pioneros de este alto valle de Río Negro. Ellos vinieron en el 1896, siendo que en 1879, 80, fue fundado el pueblo la ciudad de General Roca. Correcto. Por el General Roca, ¿no? Sí, sí. Y bueno, después, como acá no había nada, mi mamá, mis tíos, la abuela se iba a España para darles la educación y después se venían para acá, ida y venía, ¿no? Y a mi mamá le tocó justo las dos guerras mundiales, ¿no? La primera allá y después la segunda, sí, que fue cuando se casó, le agarró la Segunda Guerra Mundial y quedaron allá varados. Y no bien terminó, en el 48, yo con 8 años, volvimos acá a la Argentina para reunirnos con toda la familia. Bien. Así que estoy desde el 48 acá, en el Valle de Río Negro. Muy bien. ¿Cuándo fue que elige la vocación de ser sacerdote, padre? También eso fue muy especial, ¿no? Yo... terminados los estudios, estuve trabajando en un comercio, llevaba la contabilidad de un almacén por mayor y la docencia, mediodía y mediodía, ¿no? Y después, claro, alumnos y gente muchachada así me consultaba, yo no podía negarme y después, pensando en eso, digo, ¿por qué no dedicarle a tiempo pleno, no? Claro. Porque me llevaba mucho tiempo, ¿no? Tanto que en una oportunidad estuve como 3 meses sin ir a casa. Alquilaba para quedarme ahí en el trabajo y poder atenderme mejor, ¿no? Claro. Entonces pensé, no conocía yo nada de los seminarios y me fui a un seminario ahí en la provincia de Buenos Aires a probar, ¿no? Estuve 3 meses, vi que esa era un poco el objetivo, lo que yo estaba buscando, donde yo me sentía muy bien, y entonces ya del año 57, ¿no? 1957, ingresé ya al seminario y me recibí en el 70, así que desde ya estoy cumpliendo ahora este año, en agosto, voy a cumplir los 50 años de sacerdote. Qué bien, qué bien. Y por ahí uno, desde el desconocimiento total, ¿no? ¿Cómo llega un cura, un sacerdote, a ser capellán de las Fuerzas Armadas? Bueno,
Los sacerdotes los hay, digamos, de varias nomenclaturas, denominaciones, Sí, ¿no? sí. Hay sacerdotes de órdenes religiosas, y esos son variados. Están los jesuitas, los franciscanos, los dominicos, los salesianos, ¿no? Sí, sí. Hay, según un fundador y una orientación de esa sociedad religiosa, ¿no? De esa orden. Por un lado están los sacerdotes diocesanos, que dependen del propio obispo. El obispo de cada diócesis tiene su propio seminario. Entonces, ellos no tienen la vida de comunidad como la tienen las órdenes, ¿no? Y están dentro de ese clero diocesano, está quien puede optar también por la diócesis castrense, ¿no? Hay un obispado castrense que tiene también su propio seminario. Bien. Entonces, los que se forman en eso salen como capellanes castrenses, ¿no? Sacerdotes castrenses. Sí, sí. En mi caso, yo estaba en aquel entonces, vivía en una comunidad religiosa en Comodoro Rivadavia, pero la trayectoria de mis años anteriores de formación, teología y eso, que lo hice en Córdoba, allá en Córdoba se me dio por la pastoral dentro de los cuarteles, ¿no? Con los soldados, que entonces se hacía de 20 años el servicio militar. Claro. Y yo era también muy joven, ya 25 años, entonces me gustó esa actividad. Ahí hice el curso de paracaidismo para poder participar más con los soldados, porque la unidad donde yo elegí ser catequista era el Regimiento de Infantería 2, paracaidista, sí. General Balcarce. Así que quedé así unido, pero sin ser castrense, nada más. Y en el 82, el jefe del regimiento que se unió al grupo que retomó las islas, sí. era Seineldin. Sí, sí. Ese había sido, cuando yo hice el curso, el jefe de la compañía donde yo hice el servicio ahí, o sea, todo el curso. Así que ahí me invitó, porque él ya conocía las prácticas que yo había hecho en paracaidismo, que eran los saltos habituales de escuela, los saltos comando, los saltos de combate, ¿no? Sí. De práctica. Así que por esa referencia me invitó para atender ahora a los soldados allá, dado que él había ido con todo su regimiento, con 650 hombres. Seineldin era alguien que abrazaba muchísimo la fe, ¿verdad? Sí, era un hombre que no tenía doblez, ¿no? En lo militar, no puedo decir, para no ofender a ninguno de los demás, no puedo ofender que era, es decir, el único hombre de vocación, porque como en todas partes siempre está el que es de salón y el que es de trinchera, ¿no? Seguro. Y él era uno de vocación, de esos de trinchera, ¿no? Por un lado. Después su ascendencia, estilo libanés, sí. son también gente que toma muy en serio las cosas, ¿no? Y él, cuando descubre el catolicismo, el cristianismo, se entregó de cuerpo y alma. Tanto que, por ejemplo, mientras yo estuve allá en la compañía donde él era el jefe, el grito de guerra era victoria o muerte, Cristo Rey, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Victoria o muerte y Cristo Rey. Así que mostraba en él para nada, nunca ocultó ese fervor y esa convicción de los valores cristianos, ¿no? Seguramente. ¿Qué día se produce su arribo a las islas y un poco cuál es la labor, digamos, que cumple habitualmente un capellán en el ejército y en todo caso, o puntualmente, qué le tocó hacer allí en las islas, en Malvinas? Bueno, yo llegué al día siguiente, el día 3, porque el día 2 se me informa, me preparo. Aparte, yo tenía una visita muy importante que era el sucesor de Don Bosco, allí en Comodoro. Sí.
Y después el día 3 ya rumbo a Malvinas. Y la primera actividad que se me encomendó fue era la Semana Santa. Claro. Así que tuvimos que hacer todas las ceremonias, la hicimos allá con el día Jueves Santo, día de institución de la Eucaristía, hicimos primeras comuniones con la gente que ya se venía preparando en los cuarteles, y después, bueno, el Viernes Santo hicimos hasta los Vía Cruz y todo, y Domingo de Pascua, que se hizo la consagración de las islas, claro, a la Virgen. En principio fue eso. Después la actividad de un capellán. El capellán es un confidente, un consultor de los jefes de las unidades. Después, en la parte religiosa, todo el requerimiento de misas, de sacramentos, y eso está a disposición. Y respecto a la tropa, tiene que levantar la moral, tener siempre una moral alta, ser un poco, diríamos así, muy familiarmente el papá, ¿no? Y yo en ese entonces podía ser papá de los soldados porque ellos tenían 18 años y yo ya tenía 42. Entonces los más que duplicaba. Y después ahí es sostenerlos a ellos, mantener la moral, atender posteriormente a los heridos, y la triste pero necesaria tarea también de sepultarlos, a los fallecidos. Así que todo eso fue mi actividad, ¿no?, permanente en las islas. El mes de abril todo de euforia, todo de alegría por lo recuperado y en la forma como se había hecho, impecable, conforme a lo establecido, que nosotros, como dejé al general Busse, almirante, que nosotros íbamos a ir a una isla donde íbamos a encontrar a civiles que eran extranjeros, pero en suelo argentino. Por lo tanto, había que respetarlos, no había que violar ni domicilios ni personas, cuidar de sus bienes, sus personas, y sobre todo no derramar una sola gota de sangre de los civiles, ¿no? No protegerlos en base a la Constitución, que nos manda que Argentina recibe a todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar en ellos. Y ellos los contábamos entre esos extranjeros que estaban en tierra argentina, y por lo tanto teníamos que garantizarles una vida tranquila, ¿no? Dentro de lo que es una guerra, ¿no? Seguro. Que al principio, es bueno destacarlo, no se fue a hacer una guerra, sino a desalojar unas autoridades ilegítimas, porque eran autoridades que habían usurpado ese territorio allá en el 1833. Llevábamos casi 150 años y eso era lo que había que prever, ¿no? Que esas autoridades no quedaran 150 años para no avalar el dominio, ¿no?, la posesión ilegal, ¿no? Tal cual. Padre, ¿era el único sacerdote o había más religiosos allí en las islas? Toda la primera mitad de abril estuve solo, sí. Después, ya cuando llegaron todos esos refuerzos, las unidades para la defensa, dado que se había recibido la noticia que Inglaterra se venía con la OTAN, 120 barcos de la OTAN con los submarinos y toda esa cosa, el armamento nuclear. Había que hacer ya no el desalojo, sino la defensa ahora de las islas. Entonces llegaron ahí puesto en la isla 14.000 soldados. Entonces mi trabajo ya para 14.000 y que no los podía juntar, sino que ellos estaban en distintos lugares de defensa que se habían armado, como la península ahí del aeropuerto, Puerto Enriqueta, Murugurú, Darwin, Goodgreen, Bahía Fox, Howard, los montes ahí, Kent, de Dos Hermanas, bueno, todo eso, y yo tenía que desplazarme. Llegué a rezar hasta 8 misas por día, ¿no? Moviéndome en todos esos lugares.
Entonces ya ahí le hablé al obispo castrense, justamente, que había cambiado en esos días, el Monseñor Medina. Antes estaba Monseñor Victorio Bonamín. Entonces le pedí refuerzos y los mandó, así que terminamos ya no girando tanto justamente también por los ataques, los misiles y todas las armas que se fueron implementando, que quedamos así a cada uno en una zona y nos dividimos, éramos 14. Así que la atención del soldado estuvo muy bien hecha en todos los frentes de batalla. ¿Ya? ¿Qué sintió cuando llegó a las islas? Por esa cuestión de ser argentino y pisar ese territorio tan caro a nuestros sentimientos y más aún en su caso desde la fe, ¿qué fue lo que sintió, padre? Y mirá, fueron muy variados, ¿no? Porque yo Malvinas la tenía muy metida desde la primaria, claro, ¿no? En 4º grado, cuando hicimos la promesa de la bandera, ¿no? Sí. Desde ahí, y en esos años se hablaba mucho de Malvinas. Pero, claro, teóricamente y como chico, yo me imaginaba las Malvinas como un islote, unos peñascos dentro del Atlántico, ¿no? Una cosa muy chiquita. Sí. Cuando la sobrevolé para aterrizar después en Puerto Argentino, que entonces se llamaba Puerto Rivero, fue el primer nombre que se le dio, después se cambió, ¿no? Por Puerto Argentino. Sí. Entonces vi que eran 11.718 kilómetros cuadrados, ¿no? Claro. Y en segundo lugar, que no era un islote, sino que era un archipiélago de 200 islas, ¿no? Sí. Nosotros estamos acostumbrados a ver las dos grandes, la Soledad y la Gran Malvina, pero entre los islotes que la rodean y forman unos 200 islas. Entonces, eso me cambió totalmente y yo dije, wow, ¿no? Qué barbaridad. Y lo segundo fue ese momento donde se abre la puerta, la escotilla del avión. Sí. Yo fui en un avión que Hércules que pusieron a mi disposición, y al abrir allí y bajar la escalerilla, la imagen que se me vino a la mente era también la de aquellos años próximos, en aquellos años, que era cuando Armstrong, Collins y esto habían puesto el pie en la luna, ¿no? Claro. Yo me sentía así como poner el pie en la luna, qué cosa tan importante, ¿no? Y ese aire fresco que me dio en la cara y ese verdor porque la turba es todo verde, todo, me pareció un paraíso. Seguro. Una cosa muy linda. ¿Qué zona le tocó a usted, diciendo que habían zonificado para la cantidad de sacerdotes que eran? ¿Qué zona le tocó a usted, padre? Bueno, sí, como te dije al principio, tenía toda la jurisdicción y estuve en todo. ¿No? Acompañé a los soldados hasta tomar posición, me quedaba un día ahí animándolos, contándole un poco los pormenores, porque los fueron llegando después del día 12, 13 de abril en adelante, ¿no? Entonces les contaba el desembarco, los primeros días, la primera Semana Santa, la consagración de las islas, le distribuíamos los rosarios, quedaba rezando con ellos el rosario, etcétera, ¿no? Eso en principio. Después, cuando ya cada uno buscó su lugar, a mí me tocó, evidentemente, la zona que iba a ser más atacada, digamos, ¿no? Que era el aeropuerto. Porque el aeropuerto era para nosotros lo que un portaaviones, porque era el lugar de llegada y salida de los aviones. No había otra pista. Entonces, el enemigo iba a tratar de bombardear, de sacar fuera de su uso a la pista para que no tuviéramos ese apoyo desde el continente. Así que me quedó la zona de toda la península Freycinet, es la península del aeropuerto, llamada así, y bueno, y sus alrededores, los alrededores de Puerto Argentino.
¿no? Sapper Hill, donde estaba la Marina, el batallón Infante Marina, después las unidades del Regimiento 6, la del 3, ¿no? La artillería, así alrededor, ¿no? Pero era la península del aeropuerto y sus alrededores. Allí en el pueblo había otros capellanes específicos para el hospital. Eso mereció una atención particular. Seguro. Había un capellán para el hospital, uno para ahí la casa de la gobernación, y después había uno que dirigía la Gaceta Malvinera, ¿no? La Gaceta Argentina, que se fundó el 8 de mayo, también en conmemoración del Día del Periodista, también hacía mimeógrafo para poder distribuir entre las tropas las noticias, como un pequeño diario, ¿no? Claro. Y con el responsable inglés que estaba a cargo de la iglesia allí en Malvinas, ¿pudo entablar comunicación? Sí, fue lo primero que hice, porque la actual todavía y en funcionamiento, la Iglesia Católica, que todavía funciona hoy, desde el 1952 dejó de ser, estaba confiada, la habían fundado los salesianos. Allá Monseñor Fagnano estuvo en la isla el 16 de abril de 1888 y ahí fundó un colegio y parroquia salesiana, y poniendo ahí, dejando 2 sacerdotes, después completó más las comunidades, pero los 2 sacerdotes fundadores de esa parroquia fue el padre Ogradí y el padre Diamond, los dos justamente de nombre Patricio, ¿no? Patricio Ogradí y Patricio Diamond. Y ellos la congregación estuvo ahí hasta el 1952, donde la Santa Sede resuelve crear una prefectura apostólica para evitar los problemas políticos, ¿no? Que no dependiera ni de Argentina, porque hasta el 52 los sacerdotes eran nombrados desde acá, desde el territorio argentino, desde el continente, y tampoco que se metiera en Inglaterra, ¿no? Que en su mayoría también no son católicos, sino que son anglicanos, presbiteranos, etc. Entonces, ahí se retiraron los sacerdotes y fue un sacerdote de una orden religiosa irlandés. Bueno, entonces ese estaba todavía en el 82 cuando yo fui. Así que lo primero que hice fue ir a visitarlo y también simbólicamente como retomando la dirección salesiana, ¿no? En ese momento fui el 22 párroco, digamos, ¿no? Salesiano de ahí, de la isla. Así que mantuvimos mucho y después él también me auxilió porque en un principio yo iba a ir por 15 días y para turnarnos y no dejar las actividades que tenía en el continente, ¿no? En Comodoro Rivadavia. Claro. Pero la avenida de la Taxport, entonces me hizo ya quedar allí definitivamente. Entonces necesité más ornamentos, más, por ejemplo, el crucifijo para el Viernes Santo, para hacer la procesión Vía Crucis, se lo pedí a él, y me dio una hermosa talla de madera, muy, muy linda. Así que tuvimos muy buena relación a nivel de la fe, ¿no? Claro, por supuesto, que él, irlandés, pero estando allí y en ese contexto, él no veía muy bien la banderita argentina que habíamos izado nosotros en la puerta de la iglesia, donde había un mástil, y se bajó la británica y se puso la argentina, ¿no? En eso teníamos diferencias, pero no en la parte de apoyo espiritual, ¿no? Él siempre me auxilió en todo lo que yo le fui pidiendo, ¿no? Seguro. Nos enterábamos por allí que, hablando de bandera, ¿no?,
que tuvo algo muy importante que ver con la bandera del Regimiento 4 de Monte Caseros, padre, para que no cayera en manos inglesas. Sí, eso fue una decisión también, primero diríamos, providencial, fortuita, ¿no? Pero que movió las fibras de lo que al principio te había dicho de cuando comencé yo con mi amor a la bandera, Sí. que fue en ese 4º grado, y mi amor también a esas islas, porque en 4º grado yo había aprendido esa oración a la bandera de Belisario Roldán, ¿no? Donde en una parte decía que la bandera argentina jamás había sido atada a ningún carro triunfal de ningún vencedor de la tierra, ¿no? Así es. Entonces, cuando ya la capitulación del día 14, me entregan un bolso que al principio yo no sabía qué era. Me dicen, llévelo, entrégueselo, busque al soldado González, que va herido al continente, y que lleve esto al continente. Bueno, me dije yo, como yo estaba transbordando los heridos del hospital al buque hospital Irizar, sí, ¿no? Almirante Irizar, entonces estuve buscando ese soldado González del Regimiento 4, ¿no? Y no había ninguno, ¿no? Posteriormente me enteré que había fallecido en combate, no estaba herido, ¿no? Pero lo pusieron en mis manos el paquete ese y eso. Ahora, cuando me acerqué al puerto para abordar el Yeguín, que era el barquito que yo usaba para ir hasta el Irizar, sí, había como 3.000 soldados argentinos ya prisioneros, y estaban los británicos requisando, palpando, a ver de armas, quitando todo lo que tenían ellos, ¿no? Entonces, cuando yo vi esa requisa, dije, ¿vale la pena o no tener este paquete en mis manos, ¿no? Porque era de uso común. Como teníamos el correo gratuito, nosotros aprovechamos y mandábamos, por ejemplo, no sé, un pedazo de turba para nuestra familia, para que vieran cómo era la turba. Le mandábamos varias cosas, ¿no? Yo digo, ¿qué será esto? Turba, vaya a saber, ¿no? En turba no vale la pena arriesgarme, yo la tiro antes que me la saquen, ¿no? Entonces rompí el paquete, ¿no? Que estaba dentro de esa bolsa, pero me encuentro justamente, lo primero es la bandera bien dobladita, y que decía Regimiento 4, ¿no? Wow. Entonces, ahí ya volví sobre mis pasos atrás para ver mejor ese paquete, porque eran dos, uno largo, era el talí, ¿no? Claro. Y el otro que tenía la bandera y el moño. Entonces, ahí me vinieron aquellas palabras, ¿no? La bandera argentina no ha sido atada jamás al carro triunfal. Entonces, no me la podían sacar, y menos de mis manos, que cayera en manos de mis amigos. No está de más que nos recordemos y recordarle a la audiencia que no todos deben saber que cuando una bandera de guerra llega en manos del enemigo, el regimiento que la pierde no la puede reemplazar, ¿no? Hay que reconquistarla, para eso hay que hacer otra guerra, ¿no? Sí, sí. Sacarla. Y los británicos justamente sabíamos que estaban buscando una bandera así que valiera la pena como para canjearla por la que Liniers le sacó a Hereford allá en las invasiones inglesas. Sí. ¿No? Esa bandera inglesa está actualmente en la Basílica de Santo Domingo, en Buenos Aires. Es la iglesia que en el atrio afuera tiene los restos de Belgrano. Y ese regimiento todavía al día de hoy está sin bandera y estuvo ahí en Malvinas. Así que ellos, como para recuperar su bandera, querían una de estas. Y nada menos que esa que estaba ahí, porque en el moño guardaba las condecoraciones, las guarda todavía, las condecoraciones del sitio de Montevideo, Tupiza, Humaitá, Tuyutil, Juncal, Estero Bellaco, Lomas Valentina, la Guerra del Chaco, ¿no? Sí, o sea, cuánta batalla había tenido Argentina
esa bandera también había participado, conforme a ese dicho de los correntinos, ¿no? Si Argentina entra en guerra, Corrientes la va a defender, ¿no? Sí, sí. La va a ayudar. Entonces, era una bandera muy, muy histórica. Así que, bueno, me fui y a armar toda una estrategia de cómo salvarla, ¿no? Para eso no tenía que caer prisionero. De modo que los días siguientes, 14, 15, 16, me ocultaba de día y trabajaba de noche, ¿no? De noche cargaba heridos y también transportaba todas estas reliquias de guerra hasta el Yewin y de ahí al Irizar. Sí. Hasta que, bueno, después, posteriormente ya nos divisaron que hacíamos ese trayecto, nos pidieron que volviéramos a puerto, que nos entregáramos, a lo cual cuando el capitán de allí, Jean Díaz, que era de ahí del Yewin, me notificó eso, yo digo, no, yo entregarme no, y menos porque voy a perder todo esto. Claro. Así que dimos media vuelta, me dejó ahí hasta el Irizar rolaba demasiado por la tormenta, las olas que había, olas de 6, 7 metros, Sí. que no me permitían, pero largaron la escala de gato, esa de soga que se llama, ¿no? Sí. Y yo desde la barandilla del Yewin, cuando el rolar me lo permitió, me lancé hacia la soga, la escalera esa, trepé por eso, y el helicóptero del Irizar me llevó todos los bultos que yo tenía, que eran 2 bolsas portaequipo, ¿no? Con los efectos personales míos, la carpita, las mantas, el uniforme, ¿no? Más todas estas prendas, las banderas. Llevaba la primera que flameó en Malvinas el 2 de abril, allí en la posición del Faro, que fue la que le dio a los aviones la consigna de que ya podían aterrizar, sí. Porque viendo la bandera ya ponían que estaba todo tomado. Después junté también parte de lo que soy un museíto que yo tengo en casa, ¿no? Con esquirlas de bombas de 1000 libras, 500 libras, de misiles, chalecos antibalas, caja de municiones de los británicos. Bueno, tengo un pequeño museo que pude salvarla por esta oportunidad, ¿no? Que me llevó el helicóptero hasta el Irizar. Y de ahí desembarqué en Comodoro, volví de donde había partido yo, y volví con 450 heridos. Claro. Ahí quedé al cuidado de ellos hasta que fueron evacuados a Buenos Aires. Y la bandera esa, continuando con el relato, sí. la retengo yo sin decir nada a nadie, porque tenía yo miedo de que si se enteraban que yo había fugado bajo sus narices con una reliquia tan importante, podían tomar alguna represalia con los prisioneros. Así que la tuve todo ese mes de junio, julio, hasta agosto. Finalizar el agosto, llegaron los últimos prisioneros con el Norland, el buque requisado también por Inglaterra, y entonces ahí fue cuando me presenté a la 9ª Brigada de Ejército, le manifesté al comandante esto, que la bandera esa no se había perdido, la tenía yo completita, con el talid, el moño, la bandera, y que bueno, que le diera parte al Regimiento 4. Y ahí armamos toda la recepción allá en Montecaseros, que también a petición mía, ellos iban a mandar toda una comitiva para llevarla con todos los honores, y yo preferí que ellos no se movieran, porque las cosas acá, en agosto ya había empezado la desmalvinización, ya no nos veían mal a todos los que habíamos participado en la gesta de Malvinas. Entonces
les dije que iba yo a ir personalmente a entregársela ya, cosa que realicé el 27 de octubre del 82. Qué momento, ¿no? Qué momento para la unidad, para el 4 de Infantería, de recibir de nuevo su bandera, debe haber sido muy emotivo. Sí, realmente hicieron una recepción porque ellos, según fotografías que vi, el 9 de julio, por ejemplo, en el desfile, vimos ahí el abanderado con el asta, sin bandera. Claro. ¿No? Y bueno, eso a mí me partía el alma, pero todavía yo no podía decir nada. Claro, ¿no? claro. Así que después ya cuando yo les dije la tengo y voy allá, ellos me fueron a recibir porque ahí Montecassino no tiene aeropuerto. Yo fui en un vuelo de Comodoro, escala Buenos Aires, después a Paso Los Libres. Y ellos me fueron a buscar a Paso Los Libres, donde me llevaron, y ya cuando llegué había una formación de toda la unidad con el uniforme de gala, que el uniforme de gala es muy parecido al de granaderos, cambia el penacho nada más, la pluma. Así que era también una vista espectacular, una ceremonia muy, muy hermosa. Y yo la llevé en un cofre especial que le había hecho yo para dejarle la bandera, y después lo único que les pedí a ellos es que me dieran el cofre para tenerlo también como reliquia, como recuerdo, decir, este cofre cobijó, guardó por este tiempo esta bandera tan querida, de tanta historia, ¿no? Seguro. Así que fue una cosa. Y después, como también me rodearon de agasajos, de cosas que me llenaron a mí de emociones, porque me llevaron por todos los lugares donde esa bandera había combatido, ¿no? Inclusive uruguayana, ¿no? En la parte de Brasil. Así que también ese gusto me lo di, ¿no? Estando ahí en la inauguración del Arco del Triunfo que se hizo en Yapeyú. Yapeyú, ahí en la tierra de San Martín, próxima a los restos, lo que queda de la casa de San Martín, hay un arco de triunfo trunco, ¿no? Que le falta un pedazo, porque ese pedazo, según la idea del arquitecto, se recompletará el día que las islas sean recuperadas definitivamente, ¿no? Mientras tanto queda un arco de triunfo trunco. Y bueno, eso también fue una ceremonia muy, muy linda. Padre, yo le quiero agradecer muchísimo, muchísimo por estos minutos que ha dispensado para nuestro programa, por contarnos su historia, por traernos estas emociones tan fuertes y tan sentidas para todos los argentinos. No se quede con las ganas de decir nada. Si le quedó algo por contar, si por ahí tiene en la mente, no me pregunta tal cosa y me gustaría decirla, el micrófono íntegramente a su disposición. Estoy muy contento cómo se está revirtiendo esos 20 años de desmalvinización. Ya el tema Malvinas se está reavivando, no solo en estos días, ¿no? Que el 14 fue el alto el fuego, y entonces alrededor de él siempre uno sale en los sentimientos nuestros, de los que fuimos allá, de los veteranos, y también del pueblo se está entrando. Se están escribiendo muchos libros al respecto, ¿no? Pero yo diría nada más que primero, en la parte mía como sacerdote, me quedé en la experiencia más grande que tuve en mi vida, ¿no? Y muy orgulloso de haber sido un párroco tan privilegiado, porque creo que pocos sacerdotes pueden decir, yo tuve bajo mi jurisdicción, bajo mi cuidado, a 14.000 jóvenes entre 18 y 25 años, ¿no? Tomando los cabos primeros, ¿no? Todos subtenientes, que los había de 19, 21 años, ¿no? Sí, claro. Así que eso fue una experiencia que me ha marcado la vida, como cualquier guerrilla, cualquier veterano, entre un antes y un después, ¿no? Y lo segundo, lo que sí, tenemos que rescatar la historia de Malvinas, no se va a completar por más libros que hagan, hasta que los 14.000 participantes allí, o
dijéramos con los que están en los barcos, ahora son unos 22.000 por ahí, cada uno no exprese lo suyo, porque la guerra en Malvinas, cada soldado la puede expresar desde su propio pozo de Zorro, sí, de acuerdo a su vivencia. Sí. Pero a 5 kilómetros era distinta, Sí. ¿no? Cada uno la sufrió a su manera desde su pozo, por eso hay tantas versiones distintas, ¿no? Uh-huh. Yo, la ventaja que tengo es que yo, como me moví por todos lados, tenía una idea más precisa del conjunto. Uh-huh. Por eso es que también quiero que se reivindique el valor del soldado, de la gesta esa, que nos saquemos de la idea estos juicios que le hacen tanto mal al veterano de guerra, ¿no? Como los chicos de la guerra, los hijos del borracho Galtieri, todas esas cosas que son visiones parciales, ¿no? Inexactas, porque no hay ninguna historia que sea totalmente una página en blanco, siempre hay un puntito negro, pero tampoco todo es negro con un puntito blanco, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos héroes y hay héroes que ya ocupan una página, por ejemplo, ¿no? El teniente Esteves, por ejemplo, Giacchino, sí. Por ejemplo, en Fuerza Aérea Falconier, con su Learjet, por ejemplo, Acosta en Gendarmería, el río Iguazú en Prefectura, con López y Sabailbaso, ¿no? Sí. Bueno, eso, pero también el propio soldado, ¿no? Uh-huh. El soldado común, sobre todo los últimos días del 14 de junio, por ahí los alrededores, los que han hecho la defensa de la isla y han luchado cuerpo a cuerpo, a bayoneta calada. Entonces ahí hay muchísimos nombres, pero yo te puedo mencionar nada más que algunos así. Por ejemplo, el soldado Galarza, José Luis Galarza, sí. Lo atacaron ahí un soldado de la Guardia Escocesa, del 2º Batallón de Guardia Escocesa, y lo mató a bayonetazo. Uh-huh. Y este era un dragoneante, soldado dragoneante. Sí. Su jefe, Saturnino Castillo, un suboficial infante marina, sale a defenderlo, sale del pozo para ir a defenderlo y también lo ultiman de un tiro. Entonces, como ahí la solidaridad en lo bueno y en ¿no? Sale y hay inmolación. También tenemos, por ejemplo, otros como el soldado Gramsci Donato. Formaba parte con Sergio Delgado en el pozo y le tiraron una granada adentro del pozo y la peor parte fue para Sergio Delgado, que estaba ubicado del lado donde estalló la granada. Y Delgado, viéndose mal y que habían sido detectados, entonces le dice a Donato, a Gramsci, que se vaya, que lo deje, que él se salve. Y él le dice, no, yo te voy a cuidar hasta lo último, hasta lo que sea, ¿no? Vamos a correr el riesgo juntos. Y bueno, cuando llegan allí los británicos, los descubren ahí, como ven que viene con la bayoneta calada, ¿no? Uh-huh. Gramsci se tira sobre Delgado para cubrirlo y el otro lo ensarta a Gramsci, ¿no? O sea, Gramsci que se ofrece, ¿no? Por proteger al compañero, da la vida, mientras que el otro, Sergio Delgado, sobrevivió. O sea que esta anécdota puede ser ratificada por el propio soldado que todavía vive, ¿no? Seguro. Entonces, estas cosas son las que tenemos que rescatar. Uh-huh. Hubo un heroísmo, una entrega, una fraternidad, un protegerse uno al otro, que es lo que hasta hoy día nos está uniendo a todo el país. Si hay una causa que es nacional y nos une a nosotros es Malvinas. Sin dudas. Y yo he tenido la suerte de poder ya recorrer todas las provincias visitando entonces a estos compañeros de Pozo de Zorro, de trinchera,
y seguimos unidos muchísimo por Facebook, ¿no? Por WhatsApp, y después conferencias cuando pasan por ahí. Siempre dice, voy a pasar por acá, te voy a visitar. Y bueno, las casas nuestras están abiertas a todos los excombatientes, ¿no? Compañeros de trinchera. Seguro. Así que sería esto, ¿no? Un saludo entonces, si hay algún por ahí veterano en la zona, lo abrazo y lo bendigo, y bendigo todas sus familias, y a ustedes que están difundiendo estas páginas de la historia reciente de nuestra patria. Y contada por sus protagonistas, que es lo importante, no haciendo uso de un dicho popular, no hablar por boca de ganso, sino que la cuenten los que la vivieron. Totalmente, por eso el llamado a usted, padre. Yo te agradezco mucho, Fernando, y la alegría de poder llegar hasta esa porción. Yo ahí las flores siempre la paso de largo cuando voy a Buenos Aires, ¿no? Siempre tenemos una parada ahí, el colectivo desde el sur siempre para ahí en las flores, ¿no? Claro. Así que la próxima vez que paso por ahí ya me sonará a distinto, ¿no? Porque digo, bueno, he saludado a toda esta gente, ¿no? En ese parador también donde paran los colectivos del sur. Así que un abrazo a todos ustedes.